Buenas tardes. Muchas gracias. Son ustedes incorregibles. Pero tengo que dar las gracias. Les quiero advertir que la semana que viene daremos nuestra conferencia el martes normalmente a la hora normal de las 8 y daremos otra el viernes de recuperación y después Dios dirá, ya les diré a ustedes. Hoy vamos a hablar de las ocupaciones felicitarias y su historia. La palabra ocupación felicitaria es de Ortega. Ortega la introdujo en uno de los más atractivos de sus escritos, el año 1942, en el prólogo al libro del conde de Lleves, 20 años de caza mayor. Hablaba Ortega de las ocupaciones forzosas, las ocupaciones que el hombre hace por necesidad, porque tiene que resolver cuestiones vitales, urgentes, o el trabajo en la medida en que no es un trabajo vocacional, es decir, en que se hace ese trabajo para ganarse la vida, porque también es una necesidad vital indirecta. En cambio, hay ciertas ocupaciones a las cuales el hombre se entrega por propia voluntad, a las cuales se entrega porque le producen placer, porque son una delicia, y a estas llama Ortega ocupaciones felicitarias. Evidentemente, estas ocupaciones tienen caracteres peculiares y es menester darse cuenta de su significación. Es curioso que la vida aparece como algo vacío, algo que hay que llenar. Fíjense ustedes que la palabra ocupación es sumamente reveladora. Se ocupa algo que está vacío. Hay en español y en otras lenguas, no solo en español, una palabra enormemente interesante, la palabra preocupación. La preocupación es precisamente una ocupación previa. Es algo que hago yo antes de ocuparme. Ustedes saben que, por ejemplo, Heidegger emplea la palabra Sorge, cura, en latín, cuidado. En español se puede decir preocupación, que es justamente una palabra coloquial, una palabra del uso normal de la lengua, pero que tiene ese elemento de anticipación de algo previo a la ocupación que está en ese prefijo pre. Dejemos de momento las ocupaciones obligadas, forzosas, necesarias, para ocuparnos de esas extrañas operaciones o ocupaciones que llamamos felicitarias y que tienen un repertorio bastante limitado. Es curioso que a lo largo de la historia la humanidad reincide en un tipo de ocupaciones felicitarias no muy amplio. Ortega dice en este estudio que, en definitiva, se podrían reducir a lo largo de la historia casi a 4. Caza, danza, carrera y tertulia. Serían 4 ocupaciones felicitarias básicas existentes en una forma o en otra en casi todas las épocas históricas y, naturalmente, que tienen también un puesto considerable en la actualidad. Creo que es menester poner esto en relación con una división que hago hace mucho tiempo de los tiempos. Hay tres tiempos principales: el tiempo que se emplea en lo necesario, o el tiempo, digamos, que se vende cuando se ejecuta un trabajo retribuido sin más interés que ese, precisamente, o poco más. Ese es un tiempo vendido. Hay un tiempo que se pierde, así como hay la tierra de nadie, el no man's land, hay el no man's time, el tiempo perdido, que en nuestra época ha crecido mucho. Es decir, el tiempo vendido ha disminuido, la jornada de trabajo ha disminuido mucho. Yo recuerdo cuando había manifestaciones, cuando yo era niño, había manifestaciones a veces bastante movidas y reprimidas muchas veces para defender la jornada de 8 horas, que era la gran aspiración, la jornada de 8 horas. Naturalmente, todos los días, que se entiende. Bueno,
Esto evidentemente ha pasado a la historia. La jornada se ha reducido prácticamente. El sábado no existe, es prácticamente un día festivo y las 8 horas, pocas personas se avienen a trabajar 8 horas en los restantes días, de modo que la jornada ha disminuido mucho y se supone, o se desea, o se pretende que se reduzca todavía más. Pero en cambio el tiempo que se pierde es mucho mayor, porque hay que esperar constantemente. El hombre de nuestra época pasa menos tiempo trabajando, pero pasa más tiempo esperando. Esperando para poder cruzar la calle, esperando en una oficina, llenando impresos, esperando que el teléfono funcione o deje de comunicar, etcétera, etcétera. Hay una enorme cantidad de tiempo perdido, tiempo que no es de nadie. Y por último queda el tercer tiempo, el tiempo más importante, que es el tiempo propio, que es el tiempo elegido, el tiempo invertido en algo que consideramos nuestro. Es el tiempo que conduce a la felicidad o que nos da una especie de anticipación de la felicidad o de felicidad real en muchos sentidos, sea lo que quiera del futuro, pero de momento. Hay ciertas ocupaciones que nos producen felicidad. Estas son las ocupaciones felicitarias por excelencia. Pero, claro, hay que distinguir entre lo individual y lo colectivo. Es decir, lo que tiene vigencia social, lo que es la vocación de una sociedad en una época determinada. Esto es sumamente difícil de determinar, pero en cambio tiene una enorme influencia sobre los individuos. Es decir, un pueblo o una época, o más concretamente un pueblo en una época, tiene una cierta vocación colectiva en la cual se insertan con mayor o menor ajuste, tal vez con discrepancia, las vocaciones individuales. Pero, naturalmente, con esa vocación colectiva tiene que contar el individuo, tropieza con ella, la sigue, a veces de buen grado, a veces con entusiasmo, a veces a contrapelo, a veces francamente con resistencia, pero tiene que resistir, lo cual prueba precisamente que es vigente, que tiene vigor, tiene que contar con ella. Es curioso cómo las ocupaciones felicitarias se han repartido de un modo desigual en la historia. Es evidente que han tenido mayor posibilidad de dedicarse a ocupaciones felicitarias, pues las minorías en un sentido o en otro privilegiadas. Por ejemplo, las aristocracias en muchas épocas, que tenían una holgura y unas posibilidades para dedicarse a aquello que henchía más o menos adecuadamente su vocación. En cierta medida los jóvenes, en todas las épocas, los jóvenes han tenido siempre menos responsabilidades, han solido tener más tiempo, la vida los apremia menos, ha habido siempre un margen de ocupaciones felicitarias mayor entre los jóvenes que luego se van estrechando, se van haciendo más difíciles a medida que se avanza en la vida. No olviden ustedes algo muy importante, que es que la vida en circunstancias normales, no siempre, pero en circunstancias normales la vida se inicia con ocupaciones felicitarias. Es decir, el niño, en principio, no trabaja, no tiene deberes, es decir, juega. El niño se dedica principalmente a jugar, que es naturalmente la ocupación felicitaria, por excelencia. Naturalmente, esto requiere ciertas condiciones, no es hecho por eso una restricción inicial. Hace falta, primero, que pueda escapar a las presiones de las necesidades. Hay situaciones enormemente difíciles en las que esa posibilidad de la ocupación felicitaria que es el juego está muy mermada para el niño, está muy dificultada. Piensen ustedes, a veces incluso por razones tipo exterior, ustedes piensen, por ejemplo, en circunstancias de vida bastante primitiva, simplemente en un clima muy duro. Ustedes imaginen un clima glacial. Evidentemente, las posibilidades que tiene de jugar el niño
no sé, en Laponia o en Siberia son mucho menores que las que tienen en Andalucía o en Nápoles o en otro lugar parecido o en el Caribe. Esto es evidente. Pero además hay, naturalmente, la situación social, la situación económica, hay épocas de gran estrechez. Naturalmente el niño siempre se abre, se hace un hueco lúdico, un hueco de juego, un hueco felicitario en circunstancias objetivamente muy duras. Es, por ejemplo, un hecho que está reconocido, el que los niños de la guerra en España, pues pasaban hambre, evidentemente, pasaban hambre y además les caía de vez en cuando una bomba, ¿verdad? Y entonces no lo contaban. Pero si no les pasaba esto, en general lo pasaban bien. No había colegios, no se iba a la escuela, había un cierto tipo había más argumento. Hay muchos niños de la guerra que tienen recuerdos sumamente felices de una época que era por lo demás agobiante, pero naturalmente no tenían conciencia de lo que tenía de gran agobio y en cambio gozaban de una serie de exenciones y por tanto su ocupación felicitaria se había dilatado. Esto me parece sumamente importante. Luego hay piensen ustedes cuando llega la fase del estudio. El estudio, claro, depende. ¿Es una ocupación felicitaria o no? Depende de la afición, depende de la vocación. Hay niños o muchachos o muchachas para los cuales el estudio es algo sumamente penoso y obligado. Hay otros para quienes es una ocupación felicitaria. Esto depende de muchas cosas, depende de la vocación personal, depende de cómo se les presenta y depende de cómo se lo toman. Hay una actitud inicial. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a empezar un curso de bachillerato, yo recuerdo que tenía siempre gran curiosidad. Yo siempre tenía gran interés por los cursos que iba a estudiar aquel año, el año siguiente. Y casi siempre iba a comprar los libros de texto un poco antes de empezar el curso. Y los hojeaba, empezaba a verlos con gran curiosidad, me metía en ellos, me divertía enormemente. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar alemán, parece que tenía 14 años, pues me divirtió mucho. Las letras góticas las aprendí rápidamente, incluso aprendí la letra, la Frakturschrift, la escritura manual alemana, y la aprendí enseguida y empezaba a escribir medio en broma en español, claro, no todavía en alemán, pero con caracteres alemanes, y empecé a explorar las declinaciones y la fonética, porque me divertía enormemente. Es decir, para mí, en principio, el estudio era una ocupación felicitaria. O luego podía cansarme, naturalmente, o había partes, o había profesores que no eran felicitarios, y entonces era un tormento. Pero en principio, la actitud con la cual yo tomaba el estudio era resueltamente felicitaria, con lo cual llevaba mucho adelantado. Pero, por otra parte, el estudio siempre va acompañado de eso que se llama, con una espléndida palabra, el recreo. Es decir, que esa ocupación del estudio se interrumpe algún tiempo, se interrumpe algún rato para dedicarse a ocupaciones resueltamente felicitarias. Y hay naturalmente las vacaciones. Las vacaciones que son parte. La vacación es un tiempo que en principio es felicitario. Luego resulta que las vacaciones mucha gente lo pasa muy mal. Pero la intención es que sea una ocupación felicitaria. La gente se va de vacaciones o toma vacaciones para gozar de una vida más auténtica, más libre, más elegida. Luego puede encontrarse con sorpresas, pero la actitud es esa. Incluso hay naturalmente ciertos suplementos, las huelgas, por ejemplo, son un suplemento de las vacaciones, que tienen sus inconvenientes, pero que tienen también, muchas veces tienen una raíz también felicitaria. Hay sobre todo en ciertas sociedades, no en todas, pero en ciertas sociedades y en ciertos estratos sociales, tampoco en todos, se ha generalizado enormemente, hay un tiempo, diríamos un tiempo felicitario, que es lo que se llama el veraneo. El veraneo era, en general, hasta hace no mucho tiempo, era privilegio de, no digo de muy pocos, realmente no de muy pocos, era privilegio de minorías grandes. Desde hace mucho tiempo eran minorías grandes. En definitiva, el veraneo se ha generalizado no ya cuando las condiciones económicas han sido
mejores y más difundidas, sino sobre todo cuando han mejorado los transportes. Lo que ha sido decisivo ha sido el que las comunicaciones se han hecho más fáciles. Es evidente, por ejemplo, que desde que ha habido ferrocarriles, el veraneo se ha generalizado mucho, porque naturalmente se veraneaba también a lo pobre. No era forzoso veranear con gran esplendor y suntuosidad. Pero lo que era difícil era marcharse a otro sitio, pues no sé, en diligencias, en el mejor de los casos, en el siglo pasado, y antes por procedimientos mucho más difíciles, penosos, peligrosos, porque los bandidos andaban por las sierras y era bastante peligroso el viajar. Pero desde que se establecen los ferrocarriles, la costumbre del veraneo se extiende y hoy, en definitiva, incluso con la legislación laboral en casi todos los países occidentales, en que hay un tiempo de vacación pagada y que por consiguiente tampoco se pierden los ingresos, entonces se ha difundido el veraneo y hoy es una práctica casi universal en los países occidentales, por lo menos, y es un tiempo. Es curioso que el carácter felicitario pertenece más que a una ocupación, a un tiempo determinado. Es decir, hay un tiempo de veraneo que es un tiempo felicitario. Y naturalmente, si no se cumple la promesa de felicidad del veraneo, uno se siente defraudado. Mientras que al resto del año no le pide eso. Hay ciertas ocupaciones felicitarias, pero en definitiva uno no se llama a engaño si no lo pasa demasiado bien en cualquier día normal del año. Pero en verano, sobre todo si veranea, se aspira a que aquello tenga un carácter deleitoso. Y si no lo tiene, parece que lo han defraudado a uno, o que se ha equivocado, que es un error. Pero, naturalmente, hay que preguntarse por el carácter ya, en concreto, de esas ocupaciones felicitarias. Pueden y deben tener un carácter activo, un carácter programático. Y esto ocurre, por ejemplo, con esos ejemplos que Ortega citaba y que en una forma o en otra se ha mantenido. La caza, por ejemplo. La caza es una ocupación activa. La caza ha tenido, durante mucho tiempo, se pensaba que la caza era un privilegio por ejemplo, de los nobles, de los aristócratas, de los reyes. Luego se ha visto que se ha cazado durante casi toda la historia. Lo que pasa es que había tierras en las cuales no se podía cazar y ahora hay cotos. Cuando uno viaja por una carretera, el letrero coto de caza es universal. Pero en fin, mucha gente caza en los cotos, pagando una cuota o sin pagarla también en ocasiones. La caza furtiva ha sido un hecho universal, un hecho de la historia humana. Es decir, han cazado durante la historia muchos millones de hombres y ahora, como saben ustedes, la caza es un problema. Caza tal número de personas que si se descuida uno un poco, se acaba la caza y ya no caza nadie, claro, por falta de presas, por falta de piezas que cazar. Pero lo que me interesaba es que es una función que Ortega caracterizó genialmente, creo, en este estudio. Para él la caza era fundamentalmente unas vacaciones de humanidad. Fíjense ustedes que la vacación consiste, y esto es lo que le da su carácter felicitario, consiste en abandonar la condición propia, por ejemplo, abandonar la profesión habitual o abandonar los deberes o lo que llamamos el otro día la pesadumbre de la vida, dejarla un poco a la puerta y tomarse vacaciones de esa profesión o de esas condiciones habituales de la vida. Cuando se habla una lengua extranjera, que es divertido, yo encuentro divertido, uno se toma vacaciones de la condición propia nacional. Cuando uno habla una lengua extranjera, está haciendo gestos físicos y mentales, por supuesto, de otro pueblo, de otra forma de vida. Y esto, evidentemente, es también divertido y tiene un carácter de vacación. Ahora bien, la caza es el abandono de la condición humana. Es tomar vacaciones de humanidad. El hombre, en ese modo, cuando caza, en cierto modo se equipara al animal,
se reinserta en el animal, que también es de otro tipo de animalidad. Por esto, evidentemente, el cazador no usa todos los recursos que pudiera. Es evidente que un cazador no utiliza el armamento que podría utilizar, evidentemente, pero entonces la diferencia, el desnivel con la pieza cazada sería demasiado grande y entonces ya dejaría de ser caza. Hay cazadores que lo hacen, pero son más bien exterminadores, no son cazadores. El cazador reduce, el cazador trata de establecer una cierta igualdad y comportarse, en definitiva, al mismo nivel que el animal, que lo supera por velocidad, porque huye, porque se esconde, o porque se resiste, o ataca, etc. En una forma o en otra se trata de restablecer el equivalente de la situación animal y entonces el hombre se inserta en la condición del hombre primitivo o incluso del animal, porque el animal es cazador. Unas especies cazan a otras especies animales. Esto lo estudió Ortega, creo, de un modo insuperable y es, me parece, un análisis certero de una gran ocupación felicitaria que cruza la historia universal desde la prehistoria hasta hoy. Ocurre algo parecido con el deporte. El deporte, que en otras épocas era diferente, el deporte podía ser el deporte activo, el deporte, el ejercicio físico o la natación o los juegos con un carácter más bien de competición, o el subir a las montañas o cualquier otro tipo de ejercicio en que el hombre pone en juego su vitalidad, pone en juego sus condiciones biológicas o tal vez su ingenio, su destreza, con un esfuerzo que puede ser muy grande. Y entonces esto le supone una ocupación también felicitaria. Es interesante ver cómo el deporte ha tenido un cambio en nuestra época enorme, porque ha dejado de ser el ejercicio del deporte para convertirse en el espectáculo del deporte, que es distinto, es completamente distinto. Y lo que hoy tiene importancia, evidentemente, no es el deporte practicado, es el deporte contemplado, que supera en volumen y posiblemente en función felicitaria también al deporte real. Y, naturalmente, la conversación. Sobre esto volveré más adelante, pero claro es que la conversación en diferentes formas, la tertulia, por ejemplo, ha sido una ocupación felicitaria. No sé si ustedes recuerdan, ahora se está celebrando el centenario de una gran novela española, Fortunata y Jacinta, de Galdós. Yo no sé si ustedes recuerdan la figura de Estupiñá, el comerciante. Es un comerciante que no vende porque llega un cliente y lo que se pone a hablar con él, creo que es lo que le gusta, ¿no? Y cuando llega otro cliente y le pide una pieza de tela o le dice que si tiene pan azul, el otro se desentiende, se enfada, porque no quiere interrumpir la conversación. Y se pasa el día hablando y por tanto no vende. Y al final pues se arruina, porque no vende nada, porque naturalmente vender, ocuparse de medir unas varas de tela a un señor y cobrar el dinero, quiere decir dejar la conversación. Y al final se dedica, hay una fórmula, es interesante, porque cuando ya se arruina completamente, es un hombre excelente, buenísimo, simpático, y cuando ya se arruina completamente, paga a sus acreedores con los existentes que tiene el almacén, entonces pues se le ocurre hacerse corredor. Y esto es la delicia, ¿no? Porque el hombre va de tienda en tienda ofreciendo las mercancías o colocando en dependientes, y lo que hace es hablar el día entero. Yo conozco personas que son así, no son Estupiñá, pero su felicidad consiste en ir de un lado para otro hablando con diferentes gentes. Y para ellos la conversación es una operación felicitaria. Pero hay, evidentemente, y ha sido durante mucho tiempo, otra forma que ha sido la tertulia. Ha habido gentes, en España ha habido muchísima gente, en realidad hasta hace poco tiempo, y la tertulia siempre renace, porque hay una vocación íntima de tertulia. Ha habido gentes que han nacido para la tertulia y han vivido de eso. Y han estado deseando desde por la mañana que llegara la hora de la tertulia, que a veces se empalmaba o se volvía a casa a almorzar y después había otra tertulia y a veces una tercera tertulia nocturna después de cenar. Esto ha sido la ocupación principal de mucha gente. Esto es absolutamente capital para entender en qué consiste una ocupación felicitaria. No olviden ustedes lo que significa el mercado.
El mercado es un lugar en que naturalmente se compra y se vende, sí, sí, y se habla. Se habla muy principalmente, y se cotillea, y se murmura. Fuentes de placer. El ir a la fuente. Yo recuerdo hace muchos años cuando estuve en la India, una vez dije esto. En la India evidentemente no había, en casi ninguna ciudad pequeña había agua corriente. Y las mujeres iban a la fuente a llenar los cántaros, lo cual es pesado, sobre todo a la vuelta, cuando los cántaros están llenos. Pero evidentemente tienen grifos con agua en las casas, sí, pero no tienen el ir a la fuente. Y han perdido la tertulia y el cotilleo, sin compensación. Yo me acuerdo que dije esto y despertó una resonancia inmediata y encontraron que tenía razón y que era así efectivamente y que era naturalmente admirable tener agua en los grifos. Sí, pero era lamentable haberse quedado sin ir a la fuente todos los días. Y lo malo es que no se suplen. Es decir, cuando una ocupación felicitaria desaparece porque se descubre o se inventa o se consigue algo mejor, algo que supera una deficiencia o un defecto o suprime un esfuerzo, en general, por una especie de economía vital malentendida, no se sustituye, no se suple, por un espíritu quizá utilitario. Si las mujeres no tienen que ir a llenar los cántaros a la fuente, podían reunirse en la plaza a hacer otra cosa, que no fuera a llenar los cántaros. Pero entonces aparece el espíritu utilitario y no se justifica. ¿Para qué van a ir a la fuente si no tienen que llenar los cántaros? Si tienen el agua en la casa y se quedan sin tertulia, se quedan sin cotilleo. Esto es muy importante. Y es interesante, sería interesante hacer una tabla de las ocupaciones felicitarias que tenían, por ejemplo, los españoles hace 50 años, 60 años, sin las cuales se han quedado porque viven mejor en otros sentidos, sí, mejor y peor, porque las han perdido. Hay otro tipo de ocupaciones felicitarias que son las fiestas. Las fiestas tienen un elemento, diríamos, de premeditación. Las fiestas son a fecha fija y se planean durante mucho tiempo. Naturalmente hay un problema de sensibilidad personal. Yo he tenido siempre bastante resistencia a las fiestas, porque es que siempre me he sentido muy poco inclinado a divertirme a hora fija o en día fijo. Es decir, el día 18 me voy a divertir mucho. Yo qué sé, ¿por qué el día 18? No sé. Si a lo mejor el día 18 no tengo ganas, a lo mejor estoy de buen humor hoy, pero no el día 18. Siempre he tenido mucha resistencia a esto. Verdaderamente he sido muy poco amigo de fiestas. Hay gente a la cual, al contrario, lo que le interesa y lo que le gusta verdaderamente es divertirse. El día en que hay que divertirse, el día en que uno se divierte colectivamente. Y naturalmente hay la ilusión que se pone en la preparación de la fiesta. Ustedes tomen un ejemplo de fiesta, la fiesta quizá más fiesta de todas las fiestas que ha habido cuando era verdad, era el carnaval. El carnaval naturalmente no existe ya. No existe absolutamente. Quizá que existe en Múnich y un poco en Venecia, pero no, en el mundo general no existe. Casi no nos enteramos. A veces de repente nos dicen que hoy es lunes de carnaval, sí, y no caemos en la cuenta. No se nota. Pero carnaval, cuando ha sido verdad, entonces era algo que se preparaba durante mucho tiempo, se anticipaba, se hacían los disfraces, se hacían planes, había los bailes, era algo que estaba anticipado largamente. Y por tanto había una ocupación felicitaria que era la preparación del carnaval y la anticipación del carnaval. Luego el carnaval, a lo mejor terminaba con frustración y no resultaba tan divertido. Pero lo que era divertido era esperarlo, prepararlo, anticiparlo. Es decir, lo que contaba era la acumulación de la ilusión. Esto es lo que era decisivo y esto es lo que era verdaderamente la ocupación felicitaria, más que el ejercicio directo, diríamos, de la diversión correspondiente. No olviden ustedes la posibilidad de que la comida o la bebida tengan un carácter festival. Evidentemente la comida y la bebida forman parte
forman parte de las fiestas. En casi todas las fiestas, entre otras cosas, se come y se bebe. Normalmente se come y se bebe más, tal vez mejor, que habitualmente. Y es un ingrediente. Pero a veces no, a veces ocurre que la comida y la bebida como tales tienen un carácter festival. Pero lo fundamental y lo que es, diríamos, el común denominador de todo esto es lo insólito frente a lo cotidiano. Esto es lo fundamental. La fiesta, la ocupación felicitaria en general es, diríamos, algo excepcional. Es algo insólito, algo que no es lo de todos los días, algo que rompe la continuidad, que rompe la monotonía. Esto es capital. Si no se tiene en cuenta esto, no se entiende el carácter de la ocupación felicitaria. Ha habido, claro está, ocupaciones que han estado muy asociadas, por ejemplo, la música y el canto muchas veces asociados al baile, a la danza. Esto ha sido evidentemente una ocupación felicitaria de la humanidad durante mucho tiempo. Hay épocas en que esto se ha diferenciado. Por ejemplo, aquí diría yo, la ocupación felicitaria que es el concierto en nuestra época. Esto no ha sido frecuente. El concierto, que en general era pequeño, por ejemplo, la música de cámara, eso sí que era minoritario, era privativo de grupos socialmente privilegiados, pero en cambio la música asociada al canto y a la danza, eso sí, eso evidentemente ha sido universal y aparece en todas las culturas, hasta las más primitivas y elementales. Esto ha sido un elemento sumamente importante. Y, por supuesto, el espectáculo. El espectáculo que ha sido los títeres, el circo, el teatro, cualquier tipo de representación, las corridas de toros, los rodeos, después el cine, hoy la televisión con caracteres distintos, naturalmente con una diferencia fundamental, y es el espectáculo al cual se va y que tiene un carácter insólito, un carácter excepcional. Ustedes piensen, por ejemplo, que en la mayor parte del mundo no ha habido espectáculos habitualmente, ha habido espectáculos de vez en cuando. Ahora en las grandes ciudades y aún en ciudades pequeñas del mundo occidental o de algunos países desarrollados, hay espectáculos todos los días, pero esto no ha sido nada frecuente, ni mucho menos. Pero luego se ha introducido el espectáculo, por ejemplo, el espectáculo de la televisión es completamente distinto, porque es un espectáculo al cual no se va, sino que más bien viene a uno. Es el espectáculo que entra en casa, es completamente distinto, tiene unos efectos enteramente distintos. Podrá lo que se ve tener atractivo y tener una función felicitaria, pero evidentemente no hay el irá. Y conste que muchas veces el espectáculo llevaba a una decepción. Ustedes conocen la frase, en fin, habitual, que se repetía tanto: ¿a dónde vas? A los toros. ¿De dónde vienes? De los toros. Bueno, esto expresaba un poco la frecuencia con que el espectáculo defraudaba, con que se iba con ilusión y con exaltación incluso, y se volvía con decepción y con desmayo. Pues bien, esto evidentemente lo tiene el espectáculo al cual se va, no lo tiene el espectáculo doméstico, que hoy es el universal, que hoy tiene una extensión incomparable con todos los demás y por tanto menos potencia felicitaria. Es homogéneo, es constante, es frecuentísimo, ocupa muchas horas al día en muchas gentes, pero no tiene el carácter de sacudida, diríamos, de excitación, de novedad que tenía el espectáculo al cual se iba. Esto le da un carácter profundamente diferente. Y esto lleva a un elemento más, y es que el espectáculo, y en general la diversión, casi siempre la diversión ha tenido un carácter orgiástico. Lo ha tenido, por ejemplo, el carnaval,
lo han tenido pues las fiestas comunes, las ferias, las bodas, a veces los entierros también, ¿no? En que se comía, se bebía y se eliminaban las inhibiciones, había un carácter orgiástico. Claro, el carácter orgiástico va acompañado de la infrecuencia, porque la orgía permanente no hay quien la sostenga, naturalmente, no es posible. Y entonces la difusión de las ocupaciones felicitarias ha hecho que pierdan vigor, que pierdan por lo pronto su carácter orgiástico, que lo tengan excepcionalmente. Se ha producido como una especie de homogeneización y de mezcla de la ocupación felicitaria con otras. Ustedes piensen, por ejemplo, en la simultaneidad. Hay mucha gente que está oyendo la radio, por ejemplo, y haciendo, o incluso viendo la televisión y haciendo un trabajo a la vez, o oyendo la música, evidentemente, y trabajando en cualquier cosa, a veces incluso enojosa. Es decir, se mezclan entonces la ocupación habitual, la ocupación utilitaria o necesaria y la ocupación felicitaria. Pero claro, esta pierde autonomía y pierde fuerza, pierde energía. Hay otra ocupación felicitaria de la cual no hemos dicho nada y que ha sido desigualmente universal, que es la lectura. La lectura no ha sido una ocupación felicitaria general más que desde la imprenta. Antes no se leía, no había libros, los libros eran manuscritos, había mínimos ejemplares de cualquier obra. Por ejemplo, toda la poesía medieval era oída, era recitada, no era leída. Solamente a fines del siglo XV, desde la invención de la imprenta, se multiplican los libros. Se hacen muchos ejemplares de los libros, son baratos, por lo menos comparados con lo que era el libro manuscrito, copiado por un copista anteriormente, en la antigüedad o en la Edad Media. Y entonces es cuando empieza a existir el público lector. No olviden ustedes que entonces cuando la gente empieza de verdad a aprender a leer, el número de personas que sabían leer era mínimo. Si ustedes miran un cuadro, por ejemplo, un grabado antiguo, verán ustedes que no hay apenas letras. Y ahora no hay más que letreros. Ustedes toman una fotografía de una ciudad cualquiera y son letreros. Está todo escrito. Antes no estaba escrito casi nada. Incluso normalmente en las muestras de las tiendas pues había una bacía de barbero. No ponía peluquería, sino que ponía una bacía de barbero. Y se sabía. O a veces había un libro colgando y era una librería. No ponía librería. O había pues un símbolo del herrero, del carpintero, del sastre, unas tijeras, por ejemplo. Eran símbolos. Y por tanto, no hacía falta leer. Casi nadie sabía leer. La gente aprendía, por ejemplo, la historia sagrada, pues viendo las tallas o las esculturas de las iglesias, la Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres, no escrita, no leída. Estaba allí la historia de la creación, y el pecado original, y el castigo, y la redención, la vida de Cristo, etc. Todo estaba en forma intuitiva, no se leía. No hacía falta leer tampoco, y casi nadie sabía leer. Desde la imprenta sí, desde la imprenta hay ya minorías, grandes minorías que saben leer, y esto se va generalizando ya en el siglo XVIII en números muy altos, sobre todo cuando se establece pues la educación obligatoria, la enseñanza obligatoria en el siglo XIX, entonces se aprende a leer, y entonces aparece además un género literario que en su forma real, la forma moderna, es un género del siglo XIX, que es la novela. La novela es lo que leen grandes números. La novela es un género que existe incluso con razones económicas, cuando hay un público lector, un público grande que compra los libros. Y entonces ya no son los libros que se publican a costa del autor o por una ayuda de un mecenas, no es esto, son los libros que se venden, que hay un público que los paga. Y entonces empiezan a leerse en gran número. Y son libros de entretenimiento, son libros de diversión.
especialmente el género novela, que es el que domina desde comienzos del siglo XIX, desde la época romántica. Los hombres desde hace siglo y medio han sido devoradores de novelas, devoradores de vidas humanas, antropófagos, caníbales, naturalmente. Y entonces, esto ha sido la lectura especialmente de novelas, pero luego ya por extensión la lectura de cualquier cosa, ha sido una de las grandes ocupaciones felicitarias. Y ha tenido un puesto en la vida de los hombres de nuestro mundo social extraordinario. Y yo no sé en qué está ahora la situación, sería interesante precisarla. En cifras absolutas se lee más ahora. Hay más gente que sabe leer, en muchos países casi todo el mundo sabe leer. Se tiene más dinero para comprar libros. Los libros están muy caros, pero no tanto como las demás cosas. Los libros han subido mucho, pero algo menos que las demás cosas. Es de las cosas que han subido menos. Y por tanto se compran más libros. Se leen o no ya es variable, ya no estoy tan seguro, pero sobre todo lo que no estoy seguro es de que produzcan placer. Es decir, se lee con una actitud placentera, con una actitud felicitaria o no. No lo sé. Creo que sería bastante difícil determinarlo. Habría que distinguir entre diferentes países, entre los dos sexos, en las diversas generaciones y edades. No lo sé, pero yo creo que la lectura, que es mucho más universal que ha sido en otros tiempos, quizá más que nunca, creo que es menos ocupación felicitaria que en otras épocas. Tal vez porque se lee con otra actitud, con una actitud en cierto modo utilitaria, informativa, porque se pide menos al libro que sea grato, que sea divertido. No sé. No tengo claridad y no habría más remedio que hacer unas comprobaciones empíricas bastante difíciles de hacer para determinar en detalle qué es actualmente la lectura como ocupación felicitaria, en qué puesto está, cuáles son sus posibilidades o sus riesgos. Claro, además ha habido el problema de que ha aparecido, con el siglo nuestro aproximadamente, el cine. El cine, sí. El cine durante mucho tiempo ha sido una ocupación absolutamente felicitaria y no otra cosa. La gente iba al cine simplemente porque le gustaba, simplemente porque se divertía. Nadie pensaba que el cine era algo que tenía que ver con la cultura. Piensen ustedes, por ejemplo, que esta cosa que de nuestra época, el decir voy a ver una película de Hitchcock o voy a ver una película de John Ford o de Paul Godard, esto no se decía. Nadie pensaba en el director era totalmente desconocido. Se pensaba en los actores. Se iba a ver una película de Mary Pickford o de Douglas Fairbanks o más tarde de Claudette Colbert o de Clark Gable. Es decir, lo que interesaba era el actor y naturalmente la trama, el argumento, pero no se pensaba que aquello tenía que ver con la cultura. Es decir, faltaba, y yo recuerdo haber escrito el año 45, en la introducción a la filosofía, hablaba de la naciente pedantería cinematográfica. Entonces estaba empezando. La gente empezaba a ir al cine por otros motivos y a ir a películas que no le gustaban, tal vez, pero que se consideraban valiosas, estimables, superiores, distinguidas u otras cosas. Es decir, se disminuyó, creo que a partir de entonces, pero mucho más en los últimos 20 años o 25, ha perdido en cierta dosis su carácter felicitario, pero ha sido la gran potencia felicitaria. Yo creo que no ha habido ocupación felicitaria durante más o menos medio siglo comparable con el cine. Creo que ha sido lo más fuerte, lo más enérgico, y lo que pasa es que el cine tiene, además de su potencia felicitaria, tiene otros intereses. Es algo extraordinariamente interesante y en la medida relativa, nada más, en que puede estar ahora en decadencia, me parece una enorme pérdida para la humanidad. Creo que el que el cine decaiga
Luego renace, pero en fin, el que el cine pueda decaer me parece una tremenda pérdida, no solamente para las ocupaciones felicitarias, sino para la exploración de la realidad, para la dilatación de la vida, para muchas cosas más que son de gran importancia. Y luego ha aparecido, por último, una forma próxima al cine, que es la televisión. La televisión es como una especie de parienta pobre del cine, pero parienta multiplicada, porque lo que ha perdido en tamaño y en carácter, diríamos, insólito, y por tanto en revulsivo, lo ha ganado en constancia, en frecuencia, en presencia universal. Y esto, evidentemente, ha hecho que hoy probablemente la televisión es la ocupación felicitaria por excelencia. Yo no sé si les dije a ustedes, me parece que sí, que lo dije otro día, en otro contexto, que hace ya como unos 15 años por lo menos, hubo una sentencia de un juez en los Estados Unidos, en virtud de lo cual, entre esas cosas que no se pueden embargar, que se consideran absolutamente necesarias para la vida, no se pueden embargar las camas, o las mesas, las sillas, los utensilios de cocina, los platos. Por muchas deudas que tengan ustedes, ningún juez les embargará esas cosas. Pues bien, en los Estados Unidos, y yo creo que ya en todas partes, pero hace unos 15 años en los Estados Unidos se decretó que no se podía embargar el televisor. Es decir, que pasó a ocupar el puesto de las camas o de los platos o de las sartenes como artículo absolutamente necesario para la vida. Y es verdad. Es decir, la cosa ha venido a resultar de esta manera y las gentes que no tienen apenas para comer, sin embargo tienen un aparato de televisión que es bastante costoso y ven televisión durante muchas horas al día. Lo cual naturalmente lleva consigo que ha disminuido su potencia felicitaria. Es una potencia universal, generalizada, pero rebajada en un grado, con menos fuerza que en otro momento. Y ha tenido una consecuencia también negativa, que ha sido el detrimento de otras formas. Por ejemplo, la tertulia. La tertulia ha sido en mucha medida sustituida por la televisión. Más aún, no solo la tertulia, la conversación familiar. Ustedes saben que en la mayor parte de las casas, lo cual creo que es funesto, la televisión está en la habitación en que se come. Y entonces resulta que la comida, que ha sido siempre algo absolutamente importante, yo creo que la comida familiar es algo enormemente importante. Y por esto creo que es sumamente perturbador el hecho de que ahora millones y millones de personas no almuerzan en casa, porque los desplazamientos desde el lugar de trabajo a la casa son difíciles, hay muchas dificultades, evidentemente, y toda la gente come en cualquier parte, come cerca del lugar de trabajo a mediodía. Esto puede justificarse, pero tiene consecuencias enormes. Es evidente que el almuerzo familiar, el poner la sopera encima del mantel y reunirse la familia a comer y más que nada a hablar, ha sido el gran elemento de convivencia y de consolidación de la familia y de proyección recíproca. Creo que la importancia es extraordinaria. Dirán ustedes que se cena, sí, ya, pero menos. La cena siempre es una comida un poco problemática, en que es más frecuente que cada uno se vaya por un lado. Hay una tendencia a que la cena se vaya diluyendo y se cene poco. Hay muchas gentes que, pues no sé, unos por llegar a un espectáculo y otros por no engordar, cenan muy poco, con lo cual la cena ha perdido entidad, evidentemente, y el almuerzo, donde sigue existiendo, sí, sigue siendo importante, pero para mucha gente ha desaparecido. Pero sobre todo cuando en el lugar en que se come se pone la televisión, ya no se habla. Y cuando alguien empieza a hablar lo callan, naturalmente, porque es que está profanando la sacra realidad de la pantalla pequeña. Y esto me parece enormemente importante. El descenso de la conversación se debe en buena medida, hay otras causas, pero en buena medida a la invasión generalizada de la televisión. Pero hay
Otra ocupación felicitaria, quizá la máxima, que es el trato con el otro sexo. Da la casualidad de que la realidad humana es polar. Resulta que hay dos formas de vida polarmente opuestas, referida la una a la otra, en tensión constante, que crean un campo magnético que da argumento a la vida. Esto es absolutamente decisivo. Ustedes imaginen que no hubiera más que un sexo. Quiero decir, que no hubiera sexos. Ustedes imaginen por un momento, gasten ustedes 10 minutos en imaginar lo que sería el mundo si no hubiera sexos. Si hubiera solo uno, que es no haberlo, naturalmente, el sexo es dualidad. Pues bien, esto ha sido evidentemente lo que ha creado ese campo magnético de la vida, lo que le ha dado un argumento intrínseco y permanente, sobre el cual se monta todo lo demás. Es evidente que el otro sexo le da a cada uno, evidentemente, placer, siempre. Ocupación felicitaria, lo que podemos llamar ocupación felicitaria solo en ciertas formas, solo en ciertas sociedades o en ciertas condiciones. Porque hay esa polaridad, pero esa polaridad puede llevar, por ejemplo, a la galantería, puede llevar al juego, puede llevar a eso que se llamaba la conquista, palabra poco usada. Cuando una palabra deja de usarse, a mí siempre me interesa mucho, porque habría que hacer un catálogo de palabras en desuso y habría que preguntarse en cada caso por qué. Es evidente que hay unas formas de convivencia de los dos sexos con una actitud de resistencia o de huida por parte de la mujer, esto ha sido tradicional, con una dosis de dramatismo interno permanente a toda relación bisexuada, con una dosis de castidad, mayor o menor, absolutamente esencial. Absolutamente esencial. Ustedes fíjense que es algo que se ha conseguido penosamente, probablemente a lo largo de un proceso milenario, en ciertas formas de cultura superior, se ha conseguido un estado de relativa castidad. Repito, mayor o menor, con las fronteras en diferentes lugares y con excepciones. Pero sin ella no existe la convivencia intersexual y no existe, por supuesto, la ocupación felicitaria de un sexo con el otro. Puede existir el placer, muy atenuado, no otra cosa. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que ha significado durante la mayor parte de la historia conocida la preparación para el encuentro entre el hombre y la mujer. Preparación que es ella ya de por sí felicitaria. Claro, absolutamente. Piensen ustedes en la amistad intersexual, en el amor, como ocupaciones felicitarias máximas, probablemente las más intensas, que el hombre o la mujer, claro, pueden conocer. En algunas situaciones, en otras son secundarias. Hay épocas en que esto es lo primario. Hay épocas en que pasa a segundo plano, resueltamente a segundo plano. En la misma época, naturalmente, hay una diferencia de personas a personas. Hay personas para quienes lo decisivo, lo más importante, hay personas para quienes no existe o tiene un lugar sumamente relegado, casi en la periferia del horizonte vital. Es decir, estas ocupaciones felicitarias muestran un orden de preferencia. Ocupan un primer lugar, o un segundo lugar, o un último lugar. Es decir, hay jerarquías entre ellas. El concepto de jerarquía es absolutamente importante en la vida humana. Las cosas son jerárquicas. La vida humana es jerárquica porque consiste en preferir, consiste en estimar, en valorar, en buscar más o menos. Y hay un factor decisivo porque de él depende la eficacia felicitaria de estas ocupaciones. Es la sinceridad de la elección. Es que se busca, se prefiere lo que realmente produce placer, lo que realmente conduce a la felicidad
o proporciona una felicidad por lo menos transitoria, la autenticidad puede ser mayor o menor. En cada uno de nosotros, en cada uno de los momentos, en cada época, en cada forma de sociedad. Sería interesante medir en qué grado las ocupaciones preferidas por una sociedad son felicitarias, son verdaderamente felicitarias o no. ¿Qué hacen los hombres de una sociedad cuando pueden? Cuando tienen tiempo, cuando tienen libertad, cuando tienen dinero para hacer lo que quieren. Esto sería apasionante el investigarlo en detalle. Y yo tengo temor de que el resultado no fuera muy alentador. Yo tengo la impresión de que en nuestra época la mayor parte de las ocupaciones a que los hombres se entregan cuando pueden no son demasiado felicitarias. Esto es un hecho en gran parte debido a esa proliferación, a esa frecuencia y multiplicación, en parte al hecho de que el hombre de nuestra época está enormemente influido por presiones sociales que cohíben su espontaneidad y el hombre rara vez consiente a lo que verdaderamente desea. Esto es relativamente infrecuente en nuestra época. Pero claro, estas ocupaciones que no son la felicidad, naturalmente no lo son, significan la probabilidad de la felicidad y llegan a un cierto estado cotidiano en el cual la felicidad se denuncia, se manifiesta, se consigue parcialmente con recursos o con facilidades más o menos, pero el problema está en que se deje lugar a que se abran camino las preferencias personales, las preferencias auténticas, por entre la presión de dos cosas, de los ofrecimientos, de las solicitaciones y de las vigencias. Hay ocupaciones felicitarias a las cuales los hombres se entregan porque están ahí, porque se ofrecen en cada momento, porque se encuentran a cada paso, y hay una inercia que lleva a seguirlas. Hay, por otra parte, la presión social de lo que se considera felicitario, de lo que se considera valioso. Y esto, evidentemente, es sumamente influyente. En definitiva, yo creo que lo que reduce, en cierto modo, las ocupaciones felicitarias es una doble carencia. Una deficiencia, por una parte, de la imaginación. La mayor parte de las ocupaciones felicitarias son gozadas, no imaginadas. Y en segundo lugar, algo muy ligado con esto, la falta de anticipación. Es decir, el que se goza de las cosas ya, desde ahora mismo. No se anticipan, no se esperan, con lo cual, evidentemente, desaparece su carga, desaparece su potencia. Esa potencia de lo anticipado es como si ustedes estiran algo elástico, por ejemplo una goma, y lo sueltan de repente. Si ustedes no hacen esto, si ustedes no estiran la goma, si no dejan ustedes que la energía acumulada se descargue después, será mínima la energía y por tanto será muy pequeña la potencia diversiva, la potencia felicitaria. El próximo martes a las 8 normalmente continuaremos. Muchas gracias. De modo que la instalación, además de ser muy larga y muy predominantemente hablada, no lo olviden ustedes. Piensen ustedes más bien en la Edad Media. En la Edad Media la literatura era principalmente declamada, recitada. Leer leía muy poca gente. Los escritos eran naturalmente unos manuscritos muy escasos. No, esto no es el caso del Japón actual, por supuesto, pero la lengua
es una lengua primariamente hablada y es una lengua hablada durante un par de milenios sin contacto, sin conexión con otras lenguas. Pero hay otro hecho más. Es un país no cristiano. Dirán ustedes, bueno, ¿y es que los europeos son cristianos? Los europeos, unos y otros no, pero Europa sí. Quiero decir, no se entiende absolutamente nada de Europa sin el cristianismo. Desde las formas lingüísticas hasta el arte y las tradiciones y todo lo que ustedes quieran. Pero el Japón no. El Japón no es un país cristiano, es un país en gran parte budista o shintoísta, con elementos de confucianismo, con una cierta tendencia a la conciliación, a un sincretismo cuyo detalle íntimo no puedo percibir. Por ejemplo, la resistencia que se produce en el Japón al cristianismo, a la predicación iniciada por nuestro compatriota San Francisco Javier y por los franciscanos y jesuitas portugueses y españoles, sobre todo, en el siglo XVI, fue muy fundamentalmente un recelo frente a lo extranjero. Claro, el aislamiento del Japón, la cerrazón posterior, vino en gran parte como una consecuencia de la persecución a los cristianos y de la prohibición del cristianismo. Pero es evidente que esa prohibición estuvo motivada sin duda por el recelo frente a lo extranjero, frente a lo que venía a perturbar las cosas, venía a introducir algo distinto de la comunidad, de la sociedad japonesa. Esto me parece sumamente claro. Ustedes saben que hubo el núcleo principal del cristianismo en el Japón fue Nagasaki, la ciudad de Nagasaki, que se constituye en el siglo XVI y que es una ciudad originariamente en gran parte cristiana. El año 1597, si no recuerdo mal, hubo la persecución, los famosos 26 mártires de Nagasaki. Yo los había visto sus efigies en la Catedral de Cuernavaca, en México. Están los 26 crucificados y atravesados por 2 lanzas, cada uno en forma de aspa. Esto fue una persecución muy dura. Allí hay un museo muy interesante, el Museo de los Mártires en Nagasaki, y todavía, pero tuvo mucho éxito la predicación del cristianismo. Se calcula que hubo 350.000 japoneses cristianos. Pero luego después se produce una nueva persecución mucho más grave e incluso con una matanza tremenda. Me parece que fue un lugar llamado Shimabara, en que se mataron 30 y tantos mil japoneses cristianos, con curiosa cooperación de los buques holandeses, que desde el mar ametrallaron a los que estaban atacados por el ejército en tierra. Y entonces el cristianismo fue prohibido rigurosamente, su predicación, su culto, y entonces quedaron los cristianos ocultos, que evidentemente fueron ya menos, que se mantuvieron en ciertas familias, y solamente a mediados del siglo XIX se abre el Japón a la predicación cristiana. Actualmente parece que hay como 1 millón de cristianos, 1/4 católicos, el resto protestantes, y entonces hay ahora comunidades cristianas muy vivas, especialmente en Nagasaki. Yo he asistido a una misa en una iglesia muy grande en Nagasaki, era todo japonés. El cura era japonés, los monaguillos, que eran muy graciosos, eran japoneses, los fieles eran japoneses, me parece que no hay más occidental que yo, y todo naturalmente hablado en japonés para mayor claridad. Eché de menos el latín, que solía ser la patria común de los católicos cuando viajaban por el mundo, pero en fin, pero me impresionó la actitud de fervor, de seriedad de esta comunidad muy grande. Era una iglesia muy grande y muy llena, y era evidente, visualmente evidente, que aquello era algo muy realmente cristiano. Me parece completamente evidente. Es decir, que existe una comunidad muy viva. En definitiva, ¿cuál sería el rasgo que a mí me impresiona más
del Japón? Yo diría que la aceptación de la realidad. Ustedes piensen lo que ha ocurrido. He estado en Nagasaki a los 41 años de la bomba, no olviden ustedes, fue una ciudad destruida, ha sido reconstruida. El Japón ha tenido una enorme derrota, ha tenido una ocupación, ha tenido unas destrucciones enormes, la mayor parte de las ciudades son nuevas. La ocupación americana ha sido inteligente, no sé si habrá sido la única ocupación inteligente que ha habido. Tuvo el acierto enorme de conservar al emperador y, por tanto, la estructura fundamental de la sociedad nacional, de los usos. Y esto ha hecho posible, creo, un cambio de proyecto, una trayectoria nueva del Japón, pero del Japón, que sigue siendo el Japón, en otra trayectoria. Esto me parece capital. Es evidente que la empresa bélica de la Segunda Guerra Mundial estuvo motivada por un error, por una falacia. La teoría del Lebensraum, del espacio vital, lanzada por Hitler, según la cual los llamados pueblos proletarios del mundo, concretamente Alemania, Italia y el Japón, países con poco territorio y con mucha población, tenían derecho a invadir otros países, a tener una expansión militar. Esto era falso. Era falso porque estos países han tenido después, con su territorio, en el caso de Alemania, menguado, han tenido una prosperidad como no habían conocido nunca. En el caso de Italia es muy notable, en el caso de Alemania es evidente, en el caso del Japón es asombroso. El Japón tiene un nivel de vida que no había tenido nunca, y una potencia y una presencia en el mundo como no había tenido absolutamente nunca. Esto es capital. Ha habido un espacio económico. Lo que se ha creado es un espacio económico mediante el trabajo inteligente. En definitiva, parece ser como si gobernara en el Japón mi viejo amigo Guizot, el gobernante de Luis Felipe en Francia, cuya consigna era «Enrichissez-vous», enriqueceos. Los japoneses, no sé si han oído a Guizot, pero le han hecho caso, lo han hecho, evidentemente. Un nivel de vida muy alto hecho posible por la continuidad y el orden del trabajo. Por eso hablaba de trabajo inteligente. Muy pocos recursos. El Japón tiene muy pocos recursos. Tiene una superpoblación, pero no tiene paro. Ustedes imaginen que en España, que somos tan pocos, tenemos el 22 o 23% de paro. En el Japón creo que es el 1% o 1,5%, algo así. Es un país en el cual no hay huelgas, no hay disputas sociales que tiendan a destruir la riqueza, ni la economía, ni el equilibrio de la sociedad. Creo que es un ejemplo de modelo económico-social que invitaría a imitarlo. No es que los demás vayamos a ser japoneses, no podríamos, ni querríamos, pero los aspectos de la organización económico-social del Japón, lo mismo que ellos han aprendido las ciencias y las técnicas occidentales y las han incluso llevado a su perfección y han seguido siendo japoneses. ¿Por qué no? ¿Por qué no volver los ojos a lo que tienen de asimilable y de admirable, en lugar de hacer a veces algo muy distinto y a veces todo lo contrario? ¿Acaso falte en el Japón inspiración? Es posible, no lo sé. No sé cómo es el Japón por dentro, no he visto más que la cara. La cara, dicen en español, es el espejo del alma. Yo creo que es más, que es el alma visible, pero en fin. ¿Pero esa inspiración es imposible? No veo por qué. No veo por qué. ¿Acaso la inspiración podría ser el próximo proyecto del Japón?